Cuando hablamos acerca de la labor que realizó Josué para entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida, en la tierra santa, siempre decimos que el gran ánimo, el gran encorajamiento que le dio el Señor, el gran apoyo, estuvo en lo que se aparece en el libro del mismo nombre que Josué, en el capítulo 1, en el versículo 6, por ejemplo, esfuérzate y sé valiente, cosa que se repite en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O también en el consejo que aparece en el versículo 8, que es que nunca se apartará, bueno, más que un consejo es una orden, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, etcétera. Pero sin embargo, cuando analizamos un poquito más los primeros versículos, que es esa conversación que tiene el Señor con Josué, vamos a ver que hay dos datos que no son muy predicados, por algo los hago en este video, y que son de mayor relevancia o mayor amplitud, la protección, el consejo, etcétera, como los toma usted. Vamos a verlo. Seguimos siempre en el capítulo 1 de Josué, el personaje o la persona que estamos viendo en este momento, en el libro del mismo nombre, Josué, y vamos a ver esto que es interesante, miren. En el versículo 5, vamos a ver lo interesante. Vamos a dar un poquito de contexto. El Señor le dice que ya Moisés había muerto, así que le dice ahora a Josué que él va a ser el encargado de pasar el Jordán con las tribus que aún falta por repartir en la tierra, porque recordemos que 2,5 tribus se quedaron al otro lado del Jordán, pero había que ganar más tierras para que los otros tribus también tuvieran su lugar, excepto los levitas, que ellos no iban a tener tierra. Entonces, ¿qué vemos acá? Dice: mi siervo Moisés ha muerto, y todo este pueblo que yo les doy a los hijos de Israel pasarán el Jordán. Yo se los he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar la planta de su pie, desde el desierto y el Líbano hasta el Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, que se supone que es el Mediterráneo, por si acaso, donde se pone el sol, será territorio de ustedes. Y aquí viene el 5, que es muy interesante. Leamos bien. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ahí viene el no te dejaré y no te desampararé. Y aquí me causa bastante extrañeza, pero el Señor me lo aclaró. Dice, ¿por qué dice nadie? ¿Por qué no se refiere a tus enemigos, a los cananitas, a los siete, ¿cómo se dice?, reinos que habían ahí? Dice nadie. ¿Y por qué dice nadie? Porque le está dando el mayor apoyo que también esto es conforme a lo que pasó con Moisés. ¿Moisés tuvo problemas solamente con los enemigos? No. Dice la escritura que Moisés tuvo problemas con la rebelión de Coré, con el tema del becerro de oro también, incluso con sus hermanos de sangre, Aarón y María. En un momento lo enrostraron, le reprocharon que por qué era solamente él el único que estaba sirviendo a Dios. Entonces, ese nadie ya no te abarca solo a los enemigos, te abarca también a tu familia, a tus amigos, parientes, vecinos, etcétera. Entonces ahí vemos una seguridad ya también grande de parte del Señor. Y esta es mayor que la que pusimos en el 6, en el 8, que son también muy buenas. ¿Pero por qué? Porque aquí el Señor está diciendo, Él está diciendo, nadie te podrá hacer frente. Está asumiendo el mismo, el Señor, su compromiso. Aquí ya no es obra tú esforzándote y siendo valiente, obra tú estudiando la escritura, estudiando la palabra día y noche, que también es importante, pero siempre mayormente está el Señor en su potencia, en su amor, en su gracia, su misericordia, que Él distribuye a quien quiere, como quiere, o que hoy en día en el tiempo de la iglesia es como a través del Espíritu Santo, que Él lo da, y el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, a quien quiere y cuando quiere. Por lo tanto, es interesante este nadie que abarca ya no solamente a los eteos, no solamente quizás a los gabaonitas o a otros, sino que a toda complicación que pudo haber tenido Josué, que en realidad no recuerdo que haya tenido mucha complicación con el pueblo. Podríamos nombrar también, por ejemplo, a lo que pasó en la derrota con Jai, que hubo unos que le desobedecieron y se robaron un manto y unas cositas más. También podemos decir al final de su carrera, en el final del capítulo 24, cuando había gente que no seguía al Señor, por eso que él dice la famosa frase, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero ustedes vean a quién sirven, porque ya probablemente ya servían a otros dioses. Por lo tanto, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y esto también es muy interesante porque eh, en todos los días de tu vida, bueno, si se hubieran hecho bien las cosas en Israel, porque Israel también fue un pueblo muy porfiado, vemos que no pudieron echar a toda la Tierra Santa, a todos los moradores, a todos los pecadores de Tierra Santa, pero pensemos,
¿Le hubiese tomado todo el resto de vida a Josué hacer eso? Obviamente que no, si se hubiera hecho bien las cosas, hubieran sacado bastante rápido a los cananeos, a los jebuseos, etcétera, etcétera, filisteos, etcétera. Pero no fue así. Pero es por eso, pero aquí vemos que el Señor le da garantía a todos los días de tu vida. O sea, si vas a envejecer viejecito, incluso aunque te hayas demorado un año en sacar a los moradores de Canaán, no importa, yo el resto de mi vida sigo contigo. Otra vez el Señor, Él mismo, dando seguridad de parte de Él a Josué, Él mismo. Y después viene, como le digo, el 6, 7, esfuérzate, sé valiente. El 8, medita estas palabras de noche y de día. Ahí es la parte que tenemos que poner ya nosotros. Pero la obra, el Señor la tenía pensada Él, sostenida Él. Hagámoslo como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, toda la obra hizo Él. Si lo único poquito que nosotros hacemos es como el equivalente a cuando Simón de Sirene lleva la cruz, ayuda a llevar a la cruz, que ni siquiera el Señor Jesús se lo pidió, pero bueno, ese podría representarnos. Él ayudó a llevar la parte del madero, parte de la cruz, hacia el Gólgota, pero fue el Señor Jesucristo el que nació de una virgen, el que vivió sin pecado, el que recibió el castigo en ese caminar, en la cruz, el que murió, fue enterrado y resucitado. Nosotros hicimos una porción chiquitita de Simón de Sirene, la obediencia solamente de decir del soldado romano que le dijo, ya, llévale tú la cruz a Jesús. Pero nosotros no obedecemos al soldado romano, nosotros obedecemos al Padre Celestial, al Padre Eterno, al que nos dio el Espíritu Santo, al que nos dio a Cristo primeramente, y de ahí nos recibimos el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos de pecado, cuando reconocimos que éramos pecadores, cuando decidimos dejar nuestro pecado y le pedimos a Jesús que entrara en nuestra vida como Señor y Salvador. Amén, amén. Y no solamente en el 5 te das cuenta de esta maravilla, porque también vamos a ver un poquito más, aún hay tiempo, el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, otra vez, obras de Josué, no temas ni desmayes, pero aquí viene ahora la parte del Señor nuevamente, termina la conversación dándose el Señor mismo la gloria. ¿Qué dice en la parte B? Porque Jehová tu Dios estará contigo, y esto es la parte interesante, en donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta? Dice ahí, en donde quiera que estés dentro de la tierra prometida, ¿dice eso? No. En donde quiera que estés, en Jerusalén, o en Canaán, o en Gabaón, ¿dice eso? No. En donde quiera que vayas, o sea, es una libertad. Aún si Josué le tocaba ir a otros lugares, no a conquistar, porque ya el Señor le había establecido los límites en el versículo 4, pero ya si fuera a otros lugares, a conocer más gente, comercializar, no lo sé, dar vueltas por ahí, el Señor también iba a estar con él, donde quiera que vayas. O sea, entonces vean la tremenda seguridad que le da el Señor. Nadie, o sea, ninguna persona, amigo, que consideres amigo o enemigo, te va a dañar. Tremendo, ¿no? Segundo, durante todo el tiempo de tu vida, incluso después de las cosas que hagas en la tierra prometida, después que ya la conquistes y vivas ahí, nada te va a pasar. Y tercero, ahora en el versículo 9, en la sección B, le dice, en donde quiera que vayas. O sea, si un día vas, no sé, de visita a Egipto, vas de visita a otros lugares ahí, fuera de los límites de la tierra prometida, también el Señor iba a estar con él. Entonces, qué tremenda seguridad le dio nuestro Señor. Y esto es algo que quería compartir con ustedes. Así que lea el libro de Josué, primeros 10 versículos. Te dejo estas meditaciones. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Amén.